Hola y bienvenidos a Feller, y aprenderás a crear un patrón de saco tipo sastre para niños. Este patrón de saco tipo sastre te estará sirviendo para poder crearlo entre las edades de 6 y 14 años. Para este ejemplo, para la clase de hoy voy a estar trabajando un patrón para un niño de 10 años. Para poder crear nuestro patrón vamos a necesitar las siguientes medidas: el contorno de pecho, contorno de cuello, largo de talle espalda, largo de hombro, largo de manga. A partir de estas medidas vamos a estar creando todo nuestro patrón de saco tipo sastre y vamos a estar encontrando las medidas respectivas al modo que vayamos avanzando. Al finalizar la clase nos estará quedando de esta manera un patrón totalmente terminado de la espalda, un delantero con su costadillo. Asimismo vamos a crear una solapa de 2 piezas, una manga encimera y bajera de 2 piezas. Para los que ya cuentan con el libro pueden estar trabajando este patrón para diferentes edades. Asimismo ya cuentan con el cuadro de medidas. Y si tú no cuentas con tu libro, no te preocupes, que aquí voy a estar enseñándote el paso a paso desde cero hasta crear y terminar nuestro patrón del saco tipo sastre. Sin más que decirles, comencemos. Por acá ya tengo mi pliego de papel con sus márgenes respectivos para que se pueda ver bien al finalizar mi patrón. Lo que voy a hacer desde este punto, voy a marcar mi largo deseado. Para mi ejemplo vienen a medir 58 centímetros. Marco mis 58 centímetros. De este punto voy a marcar mi largo de talle espalda, para mi ejemplo 35. De este punto voy a dividir entre 2 para mi línea de sisa, 17 y medio. Y de mi línea de cintura, que esta va a ser la línea de la cintura, voy a bajar el largo de cadera, para mi ejemplo 13 centímetros. Vamos a escuadrar todas estas líneas en línea horizontal, y para poder trabajar el patrón del delantero y la espalda vamos a estar cerrando este trazado en un cuadrado con la mitad del contorno de pecho más 10 centímetros. La mitad de mi contorno de pecho, 34 más 10, 44. Marco esos 44 y vamos a unir todos estos puntos. Muy bien, te estará quedando de esta manera. Acá vamos a estar desarrollando nuestro patrón del saco tipo sastre. En la parte superior vamos a trabajar un sexto el contorno de cuello más 1. Para mi ejemplo, mi contorno de cuello mide 30 centímetros. Un sexto 5 centímetros más 1, 6 centímetros. De este punto voy a escuadrar hacia la línea superior 1,5 centímetros. Muy bien. De este punto voy a marcar mi ancho de espalda y vamos a dividir la mitad del contorno de pecho entre 4, 8 y medio. Marco los 8 centímetros y medio. Voy a escuadrar en línea vertical hacia la parte total. Acá ya tenemos marcado lo que viene a ser el ancho de espalda. Vamos a cerrar nuestro cuello. De este punto vamos a bajar 2 centímetros. Escuadramos en línea horizontal para marcar nuestro largo de hombro. Para mi ejemplo, 11 centímetros. Marco mis 11. Vamos a dividir ahora de este punto a este punto en 4 partes y me voy a quedar con una parte de esta manera. En mi caso son 4 centímetros y medio, y de ese punto voy a dar 1 centímetro hacia un costado. Esa va a ser mi línea para marcar mi línea de sisa. De este punto en la línea de la cintura voy a entrarme 1 centímetro, 1 centímetro en la línea de cadera. Escuadro en línea vertical estos dos trazos. De este punto a este punto en mi línea de sisa voy a dividir entre 2 este recorrido. Me marca acá y voy a unir en línea diagonal esos puntos. Perfecto. De este punto en la línea de la cintura me voy a entrar medio centímetro. Voy a cerrar mi sisa de esta manera.
voy a unir en mi línea de cintura con la medida que marcamos. A mi línea de cadera voy a llevar este trazo en línea diagonal de esta manera. Hasta acá ya lo tenemos entonces lo que es el patrón de la espalda. Para el patrón del delantero vamos a comenzar en el cuello, 1/6 el contorno de cuello. Para mi ejemplo son 5 y voy a añadir 2 centímetros en línea horizontal. En línea vertical 1/6 el contorno de cuello más 1. Vamos a cerrar este trazo. De este punto voy a marcar 1/4 la mitad de contorno de pecho menos 1. Para mi ejemplo son 8,5, la cuarta de la mitad de mi contorno de pecho menos 1, 7,5. De este punto voy a marcar 1/4 la mitad de mi contorno de pecho más 3, 11 centímetros y medio. Voy a dividir entre 2 este recorrido. Y estos puntos voy a escuadrar en línea vertical. Continuamos. Sobre este punto voy a bajar 4 centímetros. Voy a escuadrar este punto. Voy a marcar mi largo de hombro. Este punto voy a escuadrar en línea horizontal, esa medida de los 4 centímetros, marcando por acá y por acá. De este punto voy a dar 1 centímetro. De este punto voy a bajar 1 centímetro. Y vamos a unir todo este recorrido. Perfecto, te estará quedando de esta manera hasta este punto. En este punto vamos a dividir entre 2 este recorrido. Voy a escuadrar en línea vertical hasta mi línea de cintura. De este punto voy a dar a un costado 2 centímetros. De esta manera. Y lo voy a unir en línea semicircular y así ya tenemos creado nuestro costado de esta manera. Muy bien, para acabar nuestro costado acá voy a entrarme medio centímetro en este punto, medio centímetro, lo voy a unir a mi línea de cadera, lo vas a hacer tal cual yo lo estoy haciendo y lo voy a unir a mi sisa de esta manera. Perfecto, ya tenemos entonces nuestro costadillo. Y para nuestro patrón del delantero lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este punto vamos a crear una pinza de 1,5 centímetros, 0,75 a cada costado. De este punto en la línea de la cintura voy a bajar 5 centímetros. De este punto a un costado voy a darle 2 centímetros. Y sobre ese punto voy a marcar mi largo de bolsillo que es 11 centímetros. Este patrón estamos trabajando para 10 años. Voy a crear mi solapa de mi bolsillito. Muy bien, marcamos la pinza. De este punto en la línea de pecho vamos a bajar 5 centímetros y vamos a dar la unión hasta este punto. Ya tenemos nuestra pinza. Mi línea de mi bolsillo voy a alargar hacia el costado. En este punto voy a entrarme 1 centímetro y voy a crear una pinza de esta manera para poder entallar y se vea perfecto el entalle de nuestro patrón. De esta manera. Muy bien, para el bolsillo de pecho vamos a trabajar de 8 centímetros, marcamos los 8, sobre este punto voy a subir 1 centímetro para dar esa inclinación a mi bolsillo. Vamos a unir en línea diagonal este punto, de esta manera,
Ya tenemos marcado entonces el bolsillo de pecho. Por acá ya tenemos marcado lo que viene a ser nuestro patrón del delantero. Antes de terminar el patrón completo del saco sastre, vamos a realizar la manga encimera y la manga bajera. De este punto voy a dejar una separación de 25 centímetros para poder trabajar este punto, lo que viene a ser mi manga tipo sastre. Voy a escuadrar esta línea en línea vertical. Perfecto. Voy a marcar mi largo de manga más 3 centímetros. Para mi ejemplo, mi largo de manga vienen a medir 45 más 3, 48. Marcamos este recorrido. De este punto vamos a marcar 1/3 el contorno de sisa. El contorno de sisa lo vamos a medir midiendo todo el recorrido de la sisa, de la espalda, el costado y nuestro patrón del delantero. Para mi ejemplo, mi recorrido de mi sisa vienen a medir 36 y dividimos 36 entre 3, 1/3, 12. De este punto vamos a marcar entonces los 12 centímetros. Vamos a marcar el largo de manga. Para mi ejemplo 45. Este recorrido voy a dividir entre 2, los 45, 22 y medio, y voy a añadir 3 centímetros, 25 y medio. Esta sería mi medida de mi largo de codo. Vamos a escuadrar en línea horizontal todos estos trazos. Te estará quedando de esta manera. Lo que vamos a hacer ahora, de este punto vamos a marcar la mitad del contorno de sisa. Para mi ejemplo 36, la mitad 18. Los 18 hasta donde incline en la línea de sisa. 18 me marca acá, marco una diagonal, escuadro ese punto en línea vertical hacia la parte superior. De esta manera, este recorrido de este punto a este punto voy a dividir entre 2. Escuadro en línea vertical. Este recorrido dividimos entre 2 para poder unir una línea horizontal. Escuadramos y marcamos. Perfecto, estará quedando de esta manera. Este recorrido de este punto a este punto voy a dividir entre 3. Son 6 y medio entre 3. 2.1, y ese recorrido voy a estar dando de este punto a este punto, voy a estar marcando esa medida 2.1, y acá voy a estar dejando esta marca de los 2.1 y voy a escuadrar en línea vertical este trazo. Te estará quedando de esta manera. Vamos a continuar. Ya tenemos nuestro primer punto para poder marcar la manga encimera. Vamos a alargar esta línea horizontal. De este punto a este punto voy a dividir entre 2. De este punto a este punto entre 3. Dividimos entre 3. De este punto voy a subir 1,5 centímetros. Y en línea horizontal voy a salir 1,5 centímetros. De este punto hacia el costado. 1,5 centímetros. En la línea de codo vamos a entrarnos medio centímetro. Y en el largo de la manga vamos a salir sobre nuestra parte central medio centímetro. De esta manera vamos a dar la unión todo este recorrido. Con mi regla de sisa voy a dar la unión de todos estos puntos. Lo vas a hacer tal cual yo lo voy a ir cerrando. Te va a estar quedando de esta manera tu manga encimera. Lo que nos toca ahora hacer para la medida del ancho de la boca manga, voy a medir de este punto a este punto 17,5 para mi ejemplo. Necesito 3/4 de esa medida, es decir 17,5 dividido entre 4 por 3, 13 centímetros. Los 13 centímetros desde este punto vamos a marcar en línea diagonal hasta donde nos
llegue los 13 centímetros. De esta manera me llega acá y lo vamos a unir en línea diagonal. De esta medida de los 13 centímetros para el ancho de codo, vamos a marcar de este punto los 13 centímetros más 3 centímetros. Para mi ejemplo 16, y lo voy a cerrar este trazo. Si quieren estas reglas pueden ya descargarlo, para el grupo de miembros ya se encuentra disponible. Si les gusta, les hago la invitación. Bueno, ya tenemos la manga encimera. Para la manga bajera vamos a encontrar de la siguiente manera. De este punto voy a entrar 1 centímetro. De este punto 2 centímetros y medio. Desde los medios centímetros que entramos, 2 y medio hacia adentro. En la boca manga, desde los medios centímetros que salimos, 2 centímetros y medio. Marcamos de esta manera. De este punto 1 centímetro. De este punto 3 centímetros. Estas medidas son universales para poder crear para poder trabajar los patrones de saco tipo sastre. Solamente para niños es aplicado estas medidas. Muy bien, de este punto a este punto voy a dividir entre 2. De este punto a este punto divido entre 2. Y sobre eso voy a bajar medio centímetro para poder dar forma a mi manga bajera. De este punto a este punto voy a dividir entre 3. Perfecto. Lo que nos toca es unir todo este recorrido. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a unir todo este recorrido de un solo trazo. Vamos a unir el otro punto por las medidas que ya previamente marcamos. Perfecto. Te estará quedando de esta manera tu manga encimera y la manga bajera. La manga de 2 piezas tipo sastre. Hasta acá ya lo tenemos terminado. Todo lo que ves hasta acá y lo que vamos a continuar no incluye costuras de nada. Tú vas a incluir las costuras necesarias. Vamos a continuar creando ahora la solapa. Muy bien, para el cruce de los botones, en el punto central de nuestro patrón vamos a salir 2 centímetros y vamos a escuadrar los 2 centímetros en línea vertical de esta manera. En la línea de la cintura va a ir nuestro segundo botón y de este punto voy a encontrar o voy a subir 8 centímetros para poder encontrar mi primer botón. Este patrón saco tipo sastre es de 2 botones. Perfecto. De este punto hacia la parte central voy a entrarme 2 centímetros, que en este caso sería la medida original del sexto de mi contorno de cuello. Mi contorno de cuello mide 30 centímetros, entre 6 y 5 centímetros. Es decir, de este punto marcamos los 5 centímetros, que por allí voy a hacer pasar mi línea de quiebre. Voy a unir este punto en línea diagonal, marcando la línea de quiebre, y lo voy a hacer en líneas segmentadas. Te estará quedando de esta manera. Voy a recorrer mi papel para poder trabajar y mostrarte de una buena forma el realizado de este punto. Acá vamos a estar trabajando la solapa para nuestro diseño. Lo vamos a hacer de una sola pieza si gustas, o de 2 piezas. Vamos a continuar. De este punto a este punto eran 2 centímetros. Sobre la línea diagonal vamos a dar 2 centímetros de la misma manera, marcando una diagonal o una línea paralela sobre el trazo de la línea de quiebre, de esta manera, sin marcar ninguna medida. De este punto, para poder marcar la medida de nuestra solapa, previamente tenemos que medir la medida de nuestro cuello en la espalda. El recorrido del cuello vamos a medirlo. Para mi ejemplo, 7 centímetros. Los 7 centímetros lo marco desde este punto hacia la parte superior en la línea diagonal. Muy bien, de ese 7 centímetros voy a dar 1 centímetro más, marcando de esta manera en línea, lo voy a marcar de esta forma y lo voy a unir nuevamente a mi punto de mi cuello. De esta manera encontramos un nuevo trazo. Sobre este trazo vamos a marcar
en línea. Vamos a escuadrar este trazo para poder marcar el pie de cuello y nuestro doblez de la solapa. Lo vamos a marcar de esta manera, escuadrando sobre este trazo, y sobre ese punto vamos a marcar 6 centímetros, que es para el pie de cuello de la solapa. Marco los 6 centímetros de esta manera. Muy bien, de este punto voy a marcar hacia la parte inferior sobre la línea de quiebre 6 centímetros. 6 centímetros, voy a añadir de los 6 3 centímetros más y voy a escuadrar en línea perpendicular sobre mi línea de quiebre. Escuadramos la línea de quiebre y vamos a marcar líneas perpendiculares de esta manera. De esta manera lo tendrás. Sobre este punto voy a marcar 7 centímetros para poder dibujar nuestra solapa. Vamos a ir ya dando forma. Voy a alargar este trazo hacia el otro lado como un espejo, de esta manera. En este punto de la misma manera vamos a trasladar ese recorrido, 7 en este lado y 7 centímetros a este otro lado. Perfecto. Voy a unir este trazo hasta este punto de los 6 que bajamos previamente. Lo voy a unir en línea diagonal de esta manera y de esta manera. Perfecto. De este punto, sobre este trazo que marcamos, vamos a marcar una medida de 3 centímetros y 3 centímetros. Lo hacemos para ambos lados. Y de este punto hacia donde me marque acá, voy a medir 3 centímetros. Por ejemplo, mis 3 centímetros llega a apoyar sobre la línea que marcamos previamente acá y me marca acá. Entonces voy a unir estos dos de la misma forma en este punto hasta donde me marquen los 3 centímetros para poder dar forma a mi diseño de la solapa. Perfecto, me marca acá y ya tenemos listo ese espejo. De este punto voy a dar 2 centímetros para poder crear la forma de mi diseño de esta manera, y vamos a cerrarlo en línea diagonal la solapa de esta forma y de esta manera para los dos lados. Y con mi regla de cadera, como les dije, si gustan pueden descargarlo, en el grupo de miembros ya lo tienen disponible en tamaño real. Voy a unir de este punto a este punto en línea diagonal y de esta forma ya tenemos listo lo que viene a ser la solapa. Hasta ahí esto ya viene a ser de una sola pieza, y si gustas trabajarlo de 2 piezas lo vas a hacer de la siguiente manera. Este punto lo voy a resaltar de esta forma y esto lo vamos a unir a la línea de mi escote o mi línea de cuello. Perfecto, hasta allí ya lo tenemos entonces de 2 piezas. Tú lo recortas este pedazo como acabamos de marcar y ya lo tenemos listo. Por todo el recorrido que lo voy a ir marcando es lo que tú debes de cortarlo. Muy bien, por acá ya lo tengo entonces totalmente remarcado, todito el patrón, lo que es por donde tú debes de recortarlo. No olvides añadir las costuras necesarias. Y por acá me olvidaba darle forma a nuestro patrón del saco, acá en el delantero. Con mi regla de sisa yo le voy a dar forma de esta manera. Puedes hacerlo el mismo diseño si gustas, o dejarlo recto como tú gustes. Muy bien, hasta acá terminamos el patrón del saco tipo sastre. Me gustaría invitarte que puedas unirte al grupo de miembros. En el grupo de miembros vas a estar encontrando juegos de reglas para que puedas imprimirlos en tamaño real y puedas realizar todas las transformaciones como yo lo voy realizando en cada clase, para que te quede de la misma forma. Asimismo, no es una obligación. El costo mensual para que puedas unirte al grupo de miembros es de $1 mensual. Con esto ya tienes el alcance de poder estar descargando plantillas en PDF, patrones de alta costura, los libros en PDF, plantillas que utilizo, las reglas. Hay varias plantillas listos para que puedas descargarlo y ya tienes el listo para darlo uso. Sin más que decirles, yo me despido habiendo concluido una clase más donde aprendiste a crear tus patrones a medida. Y conmigo será hasta un próximo video. Chao.